Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que se unen nuevamente a nuestra transmisión. Les habla el pastor Gualberto Perosier, que pastoreó la Iglesia Presbiteriana en Vega Alta y la Iglesia Presbiteriana en Arecibo. Bienvenidos a nuestro culto de adoración de Viernes Santo, conmemorando el acto redentor de Cristo en la cruz del Calvario. Al eterno y soberano Dios tributemos honra y alabanza de generación en generación. Únanse a nosotros en el llamamiento a la adoración. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por eso no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Yo y mi casa proclamaremos de generación en generación que Jesucristo es el Señor. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, estamos aquí reunidos a través de esta plataforma junto con los hermanos que nos escuchan desde sus hogares, alabándote, bendiciéndote, adorándote, Señor, preparados y listos para recibir tu palabra, suplicándote que la dirección del Espíritu Santo nos acompañe de principio al fin, oh Padre amado, de tal modo que nuestra adoración sea grata delante de tu presencia, Señor. Lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a deleitarnos con una participación especial a cargo de nuestro hermano Héctor Iván Morales Méndez. Meditemos profundamente en su mensaje. Mi Salvador, mi buen pastor, Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús.
mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue con tu sangre, Señor Jesús. Inspirados en esta hermosa alabanza, tengamos ahora el momento de confesión silenciosa de nuestros pecados personales. Oremos. Amén. Declaramos el perdón de Dios basándonos en el Salmo 130. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperamos, Señor, en ti, porque en ti hay misericordia y abundante redención, y tú redimes a tu pueblo de todos sus pecados. Sintiendo que Dios nos ha perdonado, recibiendo este acto de misericordia continuo de Dios, podemos experimentar la paz, y esa paz que el Señor nos da, podemos compartirla con los demás. Recordando siempre que el propio Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia y con todos los que te rodean. Amén. Oremos. Señor, delante de tu presencia continuamos, y en este momento vamos a leer tu palabra. Vamos a recibir el mensaje basado en ese Viernes Santo en la cruz del Calvario, Señor. Oh Padre amado, suplicamos que el Espíritu Santo prepare nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar tu voz a través de esta palabra leída y predicada, y poder responderte, oh Señor, poder traer una respuesta ante ti, Señor, en adoración, en gratitud y en entrega. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Las 7 palabras o frases pronunciadas por Jesús desde la cruz del Calvario aparecen en diferentes lugares en los 4 evangelios. Vamos a repasarlas. En Lucas 23:34 aparece la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:43 hallamos la segunda palabra que dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27.
En Marcos 15:34 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la cuarta palabra. La quinta palabra en Juan 19:28, Jesús pronunció: tengo sed. En Juan 19:30 nos dice la sexta palabra: consumado es. Y finalmente, la séptima palabra desde la cruz del Calvario la encontramos en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy, Viernes Santo, nos encontramos frente a los relatos de la crucifixión de Jesús. Llegó la hora de la culminación de su misión en la tierra. Llegó la hora y lo que iba a suceder tenía que suceder, no se podía posponer. Jesús estuvo claro siempre de que no podía evadir la función, el propósito, el objetivo de su llegada a este planeta para cumplir con la voluntad de su Padre. Sin embargo, aunque ha llegado la culminación de su obra, no es la hora del fin. No ha llegado totalmente a su final el cumplimiento del plan salvífico de Dios. La gran pregunta es, ¿y en ese plan salvífico de Dios realmente habrá un final? Porque cuando hablamos de Dios y de sus planes eternos, estamos hablando de aquello que ha de continuar sin llegar a ningún final. Hubiera sido el fin de toda esta misión de Jesús si Él se hubiera quedado en la tumba. Pero sabemos que el Señor venció la tumba y se levantó desde allí, vivo, en victoria, en el mensaje de la resurrección, completando lo que le correspondía a Él realizar. Cuando pensamos en que todo tiene su hora, como dice Eclesiastés, todo está señalado, y en Eclesiastés es abundante, nos dice que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para cada cosa que se hace en la tierra. Y de hecho comienza diciendo: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, y de ahí continúa narrándonos cómo la vida se da por etapas y para cada cosa que realizamos llega un momento. En este Viernes Santo yo quiero afirmar lo siguiente, y es que a ti y a mí nos llegó la hora. Sí, nos ha llegado la hora. Esa hora que estamos confrontando en este momento nos debía llevar a los que somos cristianos, a los que cuando decimos que somos cristianos queremos expresar que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Deberíamos poder expresar en este momento, en esta hora precisamente, en este Viernes Santo, como dijo Pablo: estoy con Cristo juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Desde el plano humano, nosotros podríamos visualizar a Jesucristo como una víctima
De hecho, las películas y las escenas y todo lo que se habla en el Viernes Santo enfatizando el sufrimiento de aquel hombre totalmente humano en su 100% de humanidad, nos hace verlo como la víctima de los poderes opresores de su tiempo. Y ciertamente ellos fueron los que literalmente llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Fueron los protagonistas de esta violencia terrible vertida sobre Jesús. Sin embargo, realmente no nos podemos enfocar únicamente en las escenas de violencia de ese momento, sino tenemos que entender que desde el plano divino, Jesús no estaba siendo la víctima de las circunstancias, sino que estaba cumpliendo con un propósito por el cual fue enviado a la tierra y que lo iba a cumplir y lo estaba cumpliendo a cabalidad. Si pensamos en unas escenas anteriores a su arresto, nosotros sabemos que Jesús estuvo antes orando en Getsemaní y le planteó al Señor, a su Padre, la posibilidad de que esa hora, ese momento, no fuera lo próximo a llegar, lo inmediato, sino que inclusive se pudiera evitar. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en su completa humanidad expresa su deseo humano, ese deseo, podríamos decir, carnal de su cuerpo, de no tener que pasar por toda la agonía y el sufrimiento. Sin embargo, el deseo de su espíritu era obedecer. Por eso reafirma que finalmente se somete a la voluntad de Dios, al plan señalado, y acepta completamente que ha llegado su hora. Como en este Viernes Santo, a ti y a mí nos ha llegado nuestra hora. Nuestra hora para decidir, porque siempre llega la hora para tomar decisiones. Continuamente en la vida estamos tomando decisiones. Diariamente tomamos decisiones. Y en esas decisiones que tomamos, tenemos que asumir posturas, tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, qué cosas van moviendo nuestra vida y en qué dirección la van moviendo. A veces los seres humanos decidimos postergar las decisiones y queremos pasar los momentos y no enfrentar las situaciones y darles tiempo, pensando a veces que hasta que los problemas van a desaparecer sencillamente con que los ignoremos, o las situaciones van a quedarse en un estado inerte, congeladas, sencillamente porque no tenemos la capacidad de tomar determinaciones firmes en términos de cuál va a ser nuestro curso de acción. Pero llega una hora, llega un momento donde tenemos que actuar de una manera o de otra. Cuando pensamos en lo que representa el Viernes Santo, hay que pensar que tanto dolor que se ejemplifica y que vemos reflejado en la experiencia del Monte Calvario, en la figura de nuestro amado Jesús, sobre el cual se volcó toda la violencia de las autoridades, de los judíos, de los que le rechazaban, de sus enemigos. Cuando pensamos en eso, nosotros podríamos pensar también en cuánta violencia vivimos actualmente. Este año ha sido un año tan duro durante la pandemia. Ha habido tanto sufrimiento
en nuestras familias, en la humanidad, en nuestras comunidades. Hemos sido golpeados no solo por la pandemia, sino por tantos otros males que siguen azotando la sociedad en general. Nosotros sabemos que vivimos un mundo que está continuamente sufriendo los embates de las fuerzas de la oscuridad, de la sombra, de las fuerzas destructivas que siguen dañando nuestro planeta, nuestra convivencia, que amenazan continuamente nuestra seguridad y nuestra vida. Así que de alguna manera vivimos en un eterno Viernes Santo. Pero ¿cómo pasamos el Viernes Santo? Bueno, literalmente si pensamos en cómo pasamos el Viernes Santo, sabemos que hay mucha gente que hoy están en muchos lugares de diversión, pasando el Viernes Santo y dando espalda e ignorando y ni siquiera pensando en lo que significó este día en términos del plan de amor de Dios para los seres humanos. Pero viéndolo en términos del planeta, de modo global, es un Viernes Santo más donde seguimos confrontando el sufrimiento, la violencia, la angustia, el odio y tantos otros males que aquejan la sociedad y que la Biblia describe en Romanos como que el mundo gime en dolores de parto esperando su redención final. Las 7 palabras de Jesús desde la cruz nos dan una idea de cómo debemos atravesar por el Viernes Santo de la vida, de nuestro tiempo actual, el tiempo de sufrimiento. Camino del Viernes Santo debemos pensar en aquella primera palabra de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí intercediendo nos da el ejemplo de que nosotros también debemos vivir perdonando. Sí, porque somos objetos de tanto daño que se realiza a la humanidad los unos con los otros, que a veces vivimos la vida almacenando raíces de amargura o de resentimiento. Y eso nos hace daño a cada uno de nosotros. A cada una de nuestras familias le hace daño. Y esa falta de perdón que persiste y que es sustituida por un deseo de venganza, un deseo de dañar a los demás o de quitarnos, eso trae como consecuencia que el mundo se siga multiplicando en violencia y que nosotros no podamos encontrar la paz que necesitamos y las fuerzas que necesitamos para seguir adelante en medio del caos y del sufrimiento generalizado que existe en nuestras comunidades, en el planeta, en medio de la humanidad. Así que, mientras atravesamos por el camino del sufrimiento, en esta hora que parece ser un Viernes Santo eterno para la humanidad, deberíamos pensar que como Jesús debemos perdonar. Además, como Jesús también debíamos estar claros que es el momento de no estar neutral. Ante la imagen de Jesús en la cruz del Calvario, debemos pensar que es el tiempo de asumir una postura definitiva. Allí habían 2 ladrones, 2 seres que eran culpables por sus hechos y se merecían estar allí. Porque la culpa, el pecado, la falta, trae como consecuencia condenación. Y por tanto lo que se merece es eso. Sin embargo, allí hubo uno de ellos que miró a Jesús y pudo reconocer en él a un rey, al Salvador, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que este hombre que recibió desde allí esa palabra de esperanza en el último momento de su existencia, porque abrió su corazón al mensaje de aquel
Cristo crucificado, que más que con palabras estaba predicándose el amor de Dios a través de su ejemplo. Allí asumió la postura correcta, tomó la decisión. Así que Viernes Santo es tiempo de decidir dónde estamos parados ante el crucificado. Somos más de los que estaban alrededor de él y se burlaban y no le tomaban en cuenta. Somos de los que se alejaron por miedo. Somos de los que eran indiferentes a lo que le estaba pasando a Jesús. O somos de los que nos identificamos con Jesús. Somos de los que podemos reconocer que ese sacrificio fue por cada uno de nosotros. ¿Tú puedes reconocer que Jesucristo murió en la cruz por ti? ¿Puedes reconocer en lo profundo de tu corazón que no podrías ser salvo si Jesús no hubiera derramado su sangre y entregado su cuerpo en la cruz del Calvario? Si puedes hacerlo, ese es el primer paso para que en esta hora, en el Viernes Santo de tu vida, tú puedas reconocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador y como tu Rey, y recibir la esperanza de que también un día, como aquel hombre que estaba crucificado junto a Jesús, vas a estar con el Señor. Estaremos con el Señor en el paraíso. También al mirar a la cruz, aquellas palabras y frases de Jesús nos hacen pensar en que tenemos que, en medio del sufrimiento que trae la existencia humana, tenemos que asumir responsabilidades. Y tenemos que asumir responsabilidades pensando, en primer lugar, o de una manera muy especial, en aquellos seres que amamos. Como hizo Jesús con su madre, cuando le dijo: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, y la encomendó al cuidado amoroso de aquel discípulo amado. Asumir compromiso, cumplir con nuestras responsabilidades con los que amamos, es parte de responder al propósito de Dios en nuestra vida y poder atender a otros que también sufren, a otros que también están compartiendo con nosotros la realidad de una existencia donde hay tanta necesidad, donde hay tanto dolor, donde hay tanta angustia y donde no podemos centralizarnos únicamente en lo que a mí me hace falta, lo que yo quiero, en satisfacer mis necesidades, muchas veces egoístas, olvidándome de los demás. Así que, en medio de esta experiencia que compartimos todos en esta hora y en este momento, también es la necesidad, es el momento, es la hora de asumir nuestras responsabilidades con nuestros prójimos, con las personas que nos rodean y con las personas que amamos, de una manera firme, decidida. Además, en medio de toda esta experiencia de Viernes Santo, probablemente en muchas ocasiones nos hemos sentido como Jesús, que en la cuarta palabra dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lama, lama, sabactani. Elí, Elí, lama, lama, sabactani. Esas eran las palabras en arameo. Hermanos, hermanas, sí, porque en medio de tanto sufrimiento que nos rodea, que nos toca, que nos sacude y nos compurge, nos crea a nosotros muchas veces un sentimiento de abandono, de desesperación, al que todos los seres humanos podemos estar expuestos en cualquier momento, aún siendo cristianos. En medio de todo eso, es válido podernos sentir de esa manera y clamar al Señor. Pero en medio de eso tenemos que entender que aún en los momentos del sufrimiento el Señor no nos abandona. Jesús, sin embargo, tuvo que vivir la experiencia de sentirse abandonado porque hubo un momento que cargó todo el pecado tuyo y mío,
en la cruz del Calvario. Y era tan terrible. Y Dios, el Padre, para que fuera Él el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que retirar en un momento dado a Jesús, esa presencia sobrenatural divina, para que Él sintiera en su carne humana todo el peso de nuestras transgresiones. Por eso fue molido por nuestros pecados, y del peso de nuestra culpa fue sobre Él. Tenemos que entender eso, y tenemos que entender que gracias a que Él pasó por eso, ya jamás, ni tú ni yo, aunque nos sintamos abandonados, estamos realmente abandonados, porque Dios y su cuidado amoroso está sobre cada uno de nosotros. Jesús dijo: tengo sed. En este Viernes Santo, mientras caminamos en el Viernes Santo de nuestra existencia, nosotros debemos entender que el Señor suple nuestra sed. La suple con el agua de vida. Él lo dijo, que Él era el agua de vida, y que viene a Él no tendrá sed jamás. Pero para que eso fuera posible, Él experimentó sed, y mucha sed en la cruz del Calvario. Su cuerpo deshidratado, totalmente muriendo en ese lugar sediento, sintiendo todo lo que eso significaba en su realidad humana. Él pasó por eso, para que tú y yo no tengamos sed jamás, para que se realizara la experiencia que Él prometió de que de nuestro interior surgieran ríos de agua viva, que saciaran nuestra sed, y que esa fuente eterna de provisión, Jesucristo mismo, fuera fuente de agua viva para nuestras vidas, para que en medio de la hora y del desierto que muchas veces sentimos que es la experiencia humana, nosotros nos podamos sentir confortados con esa agua que solo Dios puede dar, y que sacia nuestra sed espiritual, nuestra sed de amor, nuestra sed de consuelo, nuestra sed de compañía. Pero al mismo tiempo esta palabra nos muestra cómo debemos ocuparnos y estar conscientes de las necesidades de todos los que nos rodean, no solo de los de nuestra familia o los que están cercanos, sino aún de los demás semejantes, seres humanos a lo largo y ancho del planeta, que están en gran necesidad. Nos identificamos con las necesidades de nuestros congéneres, de toda la raza humana. Atravesando el Viernes Santo, pensemos que Jesús dijo: consumado es. Y consumado es significa que Jesús cumplió, culminó la obra que tenía que realizar. Todo lo que se le había encomendado lo realizó en perfecta obediencia. Óigame, también significa que ya el plan salvífico se realizó a perfección a través de la obra culminada de Jesús, cumpliendo y enfrentando su hora, el momento señalado en el plan eterno, perfecto, salvífico de Dios. Jesús terminó aquella misión a la cual fue enviado. Ahora ya no es necesario que nos ganemos el cielo, que nos ganemos la salvación. Tenemos que reconocer que no nos podemos salvar nosotros a nosotros mismos, que dependemos de reconocer y aceptar que Jesús fue el Cordero de Dios, que fue allí por ti, por mí. Allí en la cruz del Calvario está escrito el nombre mío y el nombre de cada hijo e hija de Dios por el cual Jesucristo derramó su sangre. Y allí también puede estar tu nombre. Tu nombre, si le abres tu corazón a Cristo y reconoces que Él hizo todo lo que era necesario
para que en esta hora del Viernes Santo de nuestras existencias nosotros podamos mirar hacia la tumba vacía, sabiendo hoy día Viernes Santo, en este momento que vivimos, que todo este sufrimiento que tenemos en el planeta, en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestros alrededores, no va a ser eterno, sino que hay la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús para los que aceptan a Cristo el Señor como su Salvador personal. Finalmente Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de nuestro peregrinar diario en la vida, cada día nos levantamos encomendándonos al Señor, porque sabemos que la palabra declara: en el mundo tendréis aflicción, pero temáis, que yo he vencido al mundo. Porque la palabra nos declara que Jesús dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Porque la palabra nos dice que el Señor estará con nosotros como poderoso gigante y que todas las cosas obran para bien en los que aman al Señor. Así que nuestra travesía humana tan fuerte y tan difícil, donde hay tanto sufrimiento, donde el sufrimiento que nos rodea nos hace pensar en lo que es la realidad del sufrimiento de Jesús en el Viernes Santo, donde hay tanta violencia que nos recuerda la violencia que nos rodea, nos recuerda la violencia de la que fue objeto Jesús. Nosotros podemos encomendarnos a Dios cada día. Y el encomendarnos a Dios cada día significa que no somos autosuficientes, que dependemos todo el tiempo del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compañía de Dios, de que Jesús está a nuestro lado y Él sabe y entiende nuestro sufrimiento, porque Él sufrió hasta el extremo de morir en la cruz, de recibir la maldición que significaba nuestros propios pecados, los pecados de la humanidad, para abrirnos la puerta hacia el reino celestial, hacia el paraíso, hacia la eternidad. El camino del sufrimiento de Jesús lo llevó a la muerte, como tenía que ser, porque Él había llegado a su hora, la hora de culminar el plan que Dios había trazado para salvar a la humanidad. Pero el pasar por la muerte llevaba al triunfo completo y final de la resurrección. Asimismo, tú y yo vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, y el sufrimiento no es ajeno a nuestras experiencias personales. Pero ese sufrimiento nos hace ir muriendo poco a poco a nuestro yo personal, a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a nuestra autosuficiencia, a nuestra indiferencia ante las cosas espirituales, y nos hace acercarnos al Señor, y nos hace acercarnos a la esperanza, y nos hace abrazarnos al anuncio de la buena noticia de que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna. Por eso volvemos y repetimos, tenemos que llegar a experimentar aquello que Pablo declara cuando dice: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchas cosas malas siguen en nuestro mundo, siguen sucediendo a nuestro alrededor. Nos preguntamos si se acabará la violencia en el mundo. Tristemente tenemos que decir que no. Si se acabará el sufrimiento,
Tristemente tenemos que decir que no. Las divisiones, las guerras, no se acabarán. ¿Triunfará la justicia en este plano terrenal establecida por los seres humanos? La respuesta es negativa. El mundo seguirá viviendo en el Viernes Santo sin acercarse a la resurrección. La mayoría seguirá tratando de luchar con sus fuerzas humanas para tratar de arreglar las cosas que ningún ser humano puede arreglar. Nos quedaremos estacionados a nivel del planeta en el Viernes Santo, sin mirar a la única salida que hay. Sin entender que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Seguiremos en las luchas infructuosas, esperando triunfos definitivos y permanentes para las grandes causas que defendemos cada uno. Y también estarán en esas mismas luchas aquellos que defienden no causas justas, sino sus propias agendas llenas de injusticia y opresión, pensando que han de prevalecer permanente y eternamente, logrando un control absoluto. En el plano humano nos ilusionamos con poder tener el control de todo, y realmente de pronto nos convertimos en víctimas de las propias circunstancias que nosotros mismos hemos creado. Ahora, podemos dejar de ser víctimas, podemos dejar de estar estacionados en el Viernes Santo. Debemos caminar hacia el domingo de la resurrección, hacia la esperanza, hacia recibir y ser parte de esa promesa de eternidad que encontramos en Cristo Jesús. ¿Continuaremos sintiendo que somos víctimas de las circunstancias? ¿O viviremos enfrentándolas con la certeza de que Dios tiene el control de todo? Ese control absoluto del Señor, que está reiterado en las promesas de Él, diciéndonos que aunque en el mundo hay sufrimiento, que en el mundo hay aflicción, no debemos temer, porque Él, Jesús, ha vencido al mundo. Y nosotros tenemos esa victoria en Él. La palabra también nos declara que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que el Señor no nos dejará solo en medio de nuestro caminar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volvemos a escuchar la palabra fin, como si el mundo, con el fin del mundo, terminara todo, pero en Cristo tenemos eternidad, vida eterna, vida en abundancia en nuestro peregrinar por el planeta, pero estamos ya comprometidos y somos herederos de la promesa que se representa el domingo de la resurrección. Ciertamente el mundo pretende continuar en el Viernes Santo, sumergido en el sufrimiento, pero los que escuchamos la palabra del Señor, los que respondemos a su invitación, los que abrimos nuestro corazón y venimos a sus brazos, comenzamos un nuevo caminar, una nueva experiencia. Que este Viernes Santo represente para ti, para tu familia, para ti, para cada persona que escuche la palabra de Dios por este medio o por cualquier otro medio, el momento decisivo, que pueda sentir que ha llegado su hora de decidir en dónde está parado cada uno de nuestros oyentes. Cada uno de nosotros debemos definirnos claramente a dónde vamos, con quién vamos, porque es la hora, el momento de dejar el Viernes Santo atrás y caminar hacia el domingo de la resurrección, hacia la vida del resucitado de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, oremos en oración de intercesión. Padre Santo y bueno, vamos delante de tu presencia ahora a presentarnos, Señor,
para que tú continúes, oh Padre amado, derramando esas bendiciones que tú tienes sobre nuestras vidas y ministrando conforme a la necesidad de cada uno de los que nos escuchan, trayendo sanidad a los enfermos, física, espiritual y emocional, trayendo paz a los hogares, Padre amado, trayendo de un reinado en las vidas de aquellos que están, oh Padre amado, sirviendo a la comunidad a través de diferentes posiciones, Señor. Oh Padre amado, que sean dirigidos por ti, oh Padre amado, con sabiduría en la toma de decisiones, oh Padre amado, y en las labores que realizan, Señor. Te presentamos, oh Padre amado, la Iglesia, para que, oh Padre amado, sigamos siendo empoderados con el Espíritu Santo para cumplir tu misión, para continuar, oh Dios, con la obra redentora, que en nuestro caso es anunciar esa obra ya realizada por Cristo en la cruz y que se completó cuando Él declaró: consumado es, y entregó su Espíritu a ti, Señor. Oh Padre amado, vivimos ahora en el domingo de la resurrección y simplemente recordamos que la humanidad sigue estacionada en el Viernes Santo, Señor. Oh Padre amado, que tu mensaje llegue y liberte y sane, y oh Padre amado, salve a todo el que lo necesita. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, presentamos nuestras vidas en ofrenda viva delante del Señor. Decimos: Padre, reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva. Tú sustentas mi vida. Por eso en este momento te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Presento ante ti mi tiempo, mis talentos y destrezas, y la porción que he separado como ofrenda para tu obra. Bendícelas y que sean utilizadas con sabiduría para servir nuestra comunidad y extender el mensaje de salvación. Tu iglesia está sostenida por mí, gracias a que tú bendices mi vida. Veré abundancia en la casa de Dios y en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el poder, dirección, compañía del Espíritu Santo, sea contigo, con tu familia, con todos tus seres queridos, con los más vulnerables y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Ya adoramos al Señor, escuchamos su palabra y recibimos su bendición. Ahora salgamos al mundo haciendo siempre memoria de sus bendiciones y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Concluimos cantando Me hirió el pecado.
Hermanos, hermanas, amigos, damos gracias por su sintonía en esta hermosa tarde. Les invitamos a conectarse nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma plataforma. Compartan este video, por favor, y el próximo domingo de resurrección esperamos contar nuevamente con su presencia. Dios les bendiga. Hasta pronto.